neoplasia. Bueno, ¿a qué se refiere ese término neoplasia? Se refiere a proliferaciones celulares, multiplicación de células, ¿no? Bueno, entonces, es esta proliferación de que estamos hablando, es una respuesta proporcional a un estímulo determinado, ¿no? con un objetivo morfológico y funcional. Entonces, estas proliferaciones se pueden producir por procesos reactivos, inflamación, procesos defensivos y procesos adaptativos, ¿no? como lo que ocurre en la hiperplasia, ¿sí? Bien, neoplasia deriva del griego neos, ¿no? Neos es nuevo, y plasma significa formación de tejido. Entonces, literalmente se refiere a la proliferación de una colonia anormal, ¿sí? Proliferación de una colonia anormal de células producidas por un nuevo crecimiento incontrolado, autónomo, o sea que es independiente, ¿no? Autónomo y excesivo de un determinado tejido, ¿sí? Otra característica de cualquier neoplasia es que persiste después de desaparecer la causa. Entonces, la palabra tumor es un término muy usado ya, inveteradamente utilizado, que tumor significa tumefacción, pero cuando existe una neoplasia todavía ya todo el mundo, los que ya una vez que se acostumbran a las materias clínicas y a la práctica médica, ¿no? El tumor se refiere a la neoplasia, el tumor viene a ser lo mismo, ¿no? Aunque no es lo correcto, pero viene a ser lo mismo, porque tumor significa hinchazón, edema, tumefacción, ¿no es cierto? Es uno de los signos de la inflamación, acuérdense. Y cáncer es un sinónimo de tumor maligno. Cáncer es sinónimo de tumor maligno. Bueno, acá tenemos un epitelio, ¿sí? Donde una célula ha sido, transformada, ¿no? Sus genes, su patrón de crecimiento se ha alterado, ¿no? Entonces crece más que las vecinas, ¿no? Que las células vecinas, ¿no? Y una célula, pues, da lugar a células hijas con las mismas características, ¿no? Formando una población, un clon de células, alteradas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, a un principio, digamos, no suele tener mayor repercusión, pero a medida que van proliferando, ya, como ya son genes que están alterados, están mutados, ¿sí? Estos tienden a sufrir nuevas mutaciones, ¿no? Hay mutaciones nuevas, entonces ya las células, como les decía, tienen un crecimiento independiente, ¿no? Entonces ya empezamos acá, sobre todo en el estrato germinativo, las células más profundas de una célula estratificada, un epitelio estratificado, este sería el estrato germinativo, ¿no es cierto? En las células donde están proliferando con mayor actividad, ¿ya? Entonces, cuando la actividad empieza en estas células profundas, ¿sí? Bueno, a esas células se las llama displásicas, ¿no? Hay una displasia ya son alteradas, ¿no? Y cuando empiezan a proliferar, como les decía, en la profundidad del espesor del epitelio, bueno, es una displasia de bajo grado, pero ya cuando esa displasia alcanza a más de la mitad del epitelio o bien a la totalidad de todo el espesor del epitelio, ya hablamos de una displasia de alto grado, ¿no? De bajo grado y de alto grado. Bien, seguimos entonces con la cuestión de neoplasia, ¿sí? La transformación de una célula normal a una célula neoplásica puede ser causado por un agente carcinógeno. Acá puede ser un acontecimiento químico, dice, físico o biológico. Los virus son los más activos en ese aspecto, ¿no? Que directamente altera el genoma de la célula en forma irreversible, ¿ya? En forma irreversible, no puede volver atrás, ¿no? Como causas generales tenemos una causa infecciosa, como decía, puede ser un virus o cualquier microorganismo, ¿no es cierto?
O bien puede ser una mutación hereditaria, que ya la persona nace con esa alteración hereditaria. La irradiación, ¿sí? Factores irritativos como infecciones persistentes, ¿no es cierto? O bien una regeneración excesiva, ¿ya? Una regeneración excesiva, ¿ya? Una reparación excesiva. Lo que habíamos visto, ¿no? En las carnosidades y cosas, ¿no? O bien por inmunodepresión, ¿no? O depresión inmunitaria, ¿no es cierto? Que son, digamos, causas generales que pueden contribuir a la formación de una neoplasia. Bien, los constituyentes básicos de una neoplasia es el parénquima, no es el tejido noble. Está constituido por las propias células ya transformadas, ¿no? Células neoplásicas. Y el tipo de estas células determinan el nombre de esa neoplasia, cómo se va a llamar, determinan su nomenclatura, ¿ya? Y bueno, ¿y dónde están proliferando estas células neoplásicas? Obviamente tiene que haber un estroma de soporte, ¿no? Que es generalmente el tejido conectivo donde existen vasos, nervios y también linfáticos, ¿sí? Acá les voy a poner un ejemplito, ¿no? Aquí estamos viendo el parénquima, ¿no es cierto? Este es el tejido noble, el tejido funcional. Ahí está inclusive su conducto excretor, si ustedes quieren. Acá tenemos el estroma, es el tejido de sostén, el esqueleto, ¿sí? De ese órgano. Entonces, en estos tabiques que compartimentalizan al órgano, ¿sí? Aquí están los lobulillos, ¿no? Que puede ser una glándula. ¿No? Entonces, por estos tabiques de tejido conectivo transcurren, ¿no es cierto?, vasos, nervios y linfáticos también, ¿por qué no? Entonces, si unimos el 1 más el 2, tenemos como resultado ya el órgano, ¿no? Totalmente ya formado. Bien. Las neoplasias benignas, ¿no? Tienen la característica de tener un crecimiento lento, gradual, controlado, no invasivo, no invaden. Este tipo de neoplasias no son cancerígenas, ¿ya? Justamente por estas características de su crecimiento, que es crecimiento lento, controlado y no invaden, ¿sí? Siempre están encapsulados, si vale el término, ¿ya? Entonces no se las consideran cancerígenas, no se las consideran malignas, ¿sí? Estas se resuelven con cirugías para extirpar estos tumores benignos, cuidando de no dañar tejidos vecinos, obviamente. Sin embargo, se describen excepciones cuando los tumores benignos ocurren en lugares vulnerables, ¿sí? Cuando estos tumores benignos se producen en lugares vulnerables, como el cerebro, ¿sí? En este caso, dice, incluso los tumores benignos pueden causar morbilidad significativa, o sea, enfermedades, ¿no es cierto? Y en ocasiones inclusive pueden ser mortales. Entonces estamos viendo las características de las neoplasias. ¿Y qué podemos decir de las neoplasias malignas? Estos sí tienen esta característica de invadir y destruir estructuras adyacentes y además diseminarse a sitios distantes, ¿sí? Este mecanismo se llama la metástasis, y esta metástasis solo lo hacen las neoplasias malignas, los cánceres, ¿sí? No dejan de crecer, ¿ya? Más bien crecen rápidamente y invaden y pueden propagar a tejidos vecinos. Solo las neoplasias malignas pueden ser consideradas como cáncer. Entonces, eso estamos redundando, reiterando un poquito para que les quede clara la cosa, ¿verdad? Ya. Un tumor, como habíamos comentado al principio, literalmente se refiere a un hinchazón de cualquier tipo, tal como el edema inflamatorio, ¿no es cierto? U otro tipo de hinchazón, aumento de volumen. Pero el uso moderno denota generalmente, sí, una neoplasia. Bueno, ahí está la controversia, ¿no? El tumor significa, si vamos a ser puristas, ¿sí? Un aumento de volumen, ¿ya? Pero ya le digo, con la costumbre y el uso constante, ¿sí? Se ha denominado tumor a cualquier neoplasia, ¿no? Pero neoplasia debería ser, o sea, toda proliferación de un tejido nuevo se debe considerar neoplasia, ¿no? Eso debería ser, pero no se hace.
no se hace. Tal vez en el curso seamos buenitos, sí, llamemos las cosas por su nombre, pero no, eso ya no va. El sufijo oma significa tumor, estamos redundando otra vez, podríamos decir neoplasia, significa tumor y denota generalmente una neoplasia benigna. Como ejemplos estamos viendo un tumor de tejido conectivo, puede ser el fibroma, ¿no? De tejido adiposo puede ser lipoma, de tejido muscular puede ser un leiomioma, si es liso, bueno, así, ¿no? Entonces el oma, ese sufijo, denota una neoplasia benigna, pero no siempre es así, ¿ya? A veces es indicativo, así el sufijo oma, de una neoplasia maligna, como el melanoma, sí, es un tumor de melanocitos, ¿ya? Normalmente los tumores de origen epitelial se denominan carcinomas. Si nace en un órgano glandular se llama adenocarcinoma, ¿ya? En cambio, los de tejido, los de origen mesenquimal, mesenquimatoso, llevan como sufijo sarcoma. Por ejemplo, el fibroma, ¿no? El fibroma dijimos que es benigno, un tumor de tejido conectivo. Ya la contraparte maligna sería el fibrosarcoma. Ya, si es de hueso, osteosarcoma. Osteoma si es benigno, ¿no? Si es de cartílago, condroma benigno, y el condrosarcoma si es maligno. Bueno, pero el melanoma, aunque no tenga otro nombre, sí, significa que es un tumor o una neoplasia maligna, ¿ya? Lo mismo el hepatoma en el hígado. Normalmente se dice hepatocarcinoma, ¿no? Pero cuando se debe denominativo, pero se infiere que se trata de un tumor maligno. Y el seminoma, que se produce en los testículos, ¿no? Aunque es una lesión, digamos, benigna, sí, pero tiene un comportamiento maligno, ¿no? El seminoma. Bueno, o aún si la lesión no es neoplásica, ya puede tomar este sufijo oma, ¿no? Tal como el hematoma, ¿no? Que es una colección de sangre, o el granuloma, que es una inflamación reactiva, o un amartoma, ¿no? Que ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? Es un error, ¿no? De crecimiento de tejidos, de crecimiento, ¿sí? Amartoma, ya vamos a ver enseguida, ¿sí? El sufijo blastoma denota una neoplasia de células embrionarias. Por ejemplo, y de estos se presentan generalmente en niños, ¿no? Ya como el gonadoblastoma, ya de las gónadas, ¿sí? A nivel del ojo es el retinoblastoma, ¿no? Ya a nivel del hígado también se da el hepatoblastoma, el riñón, el nefroblastoma, bueno, en fin. Y aquí estamos concluyendo con lo que dijimos hace poquito, ¿no? Que los tumores malignos de origen epitelial llevan el sufijo carcinoma y los de origen mesenquimatosa, sarcoma. Bueno, entonces, por la forma de estos tumores, también vamos a reconocer algunas formas, ¿no? Su morfología. Por ejemplo, estos como honguitos, como arbolitos que crecen en la mucosa del colon, por ejemplo, ¿no? Se denominan pólipos, ¿ya? Pero histológicamente estos están constituidos por una proliferación de glándulas, pero con epitelio simple, ¿sí? Simple, ¿no? Por eso se llama pólipos, ¿no? Como son muchos, denominamos poliposis, ¿no? Una poliposis colónica. Aquí estamos viendo, sí, el tallito que veíamos, esto es totalmente normal, pero aquí vemos ya la proliferación, un poquito ya medio que yéndose al otro lado. Miren, ya hay pérdida de las células caliciformes, y aquí hay inclusive un poco de pérdida de la orientación del epitelio, ¿no? Entonces, este puede ser ya un pólipo adenomatoso, una lesión premaligna. Bueno, así se llama, ¿no? Pólipo. Su tallito, y este es el sombrerito, ¿no? Como un honguito. Son, las glándulas presentan un epitelio simple, ¿no? Cilíndrico simple. Aquí tenemos un adenoma también de glándula, ¿no? Un adenoma gástrico, ¿sí?
ahí estamos viendo. Aquí vemos el epitelio original y aquí este crecimiento, ¿no? Como glándulas, muy proliferativa. Este sería un pólipo, en realidad un pólipo adenomatoso, ¿no? Aquí tenemos un pólipo velloso que se llama. Bueno, entonces los pólipos, ¿no? El adenoma, ¿no? Tumor de glándulas, tumor benigno de glándulas. Los papilomas. Los papilomas son parecidos a los pólipos, pero se originan en epitelios estratificados, como en el caso de la mucosa, ¿no? De la mucosa oral. ¿Sí? Aquí en la mucosa yugal, que se llama. Ahí está el color blanquecino, ahí están los dientes, ¿no? Es un papiloma. Están muy emparentados con los virus, ¿no? Con los virus. Bueno, el papiloma virus, por ejemplo. Bien. Seguimos con la nomenclatura. Coristoma. Coristoma, ¿sí? Son masas quísticas, o también pueden ser sólidas, ¿no? Que están formadas por tejido ectópico. Entonces, se trata de una malformación congénita de tejidos maduros, dispuestas desordenadamente en localizaciones anómalas. Bueno, entonces es un tejido proliferante, sí, es un tumor en realidad, una neoplasia, que se presenta en un lugar donde no debería estar. Por ejemplo, tejido pancreático en mucosa gástrica o en mucosa intestinal. ¿Ya? Embriológicamente tiene su explicación porque todas esas estructuras se originan en el intestino medio, ¿no? del intestino primitivo, ¿no? Pero no deberían estar ahí. Una vez que maduran y que se diferencian, no tendrían por qué estar ahí. Entonces es un tejido que se encuentra donde no debería estar, no pertenece al contexto del tejido donde está presente, ¿no es cierto? El amartoma que habíamos visto, ¿sí? Es un crecimiento benigno de tejidos en sitios anormales, pero del propio órgano, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo. Normalmente el pulmón, digamos, ¿sí? O el sistema respiratorio está constituido por las vías aéreas, ¿no? La tráquea, los bronquios, que contienen cartílago, ¿verdad? Cartílago hialino. Bueno, pero es ese árbol cartilaginoso solamente llega hasta la parte central del pulmón, ¿verdad? De ahí desaparece. Ya en la periferia del pulmón, cerca a los límites externos del pulmón, cerca a la pleura, por decirles algo, no tiene por qué haber cartílago, no corresponde. Pero sin embargo podemos encontrar un nódulo subpleural donde hacemos los cortes histológicos y estudiamos y encontramos cartílago, ¿me entienden? Entonces a eso llamamos un amartoma. ¿Ya? En el contexto del órgano está presente ese tejido, pero no en el lugar correcto, ¿me entienden? ¿Ya? Diferencien eso con el coristoma, o tejido ectópico también se llama, ¿no? Tejido ectópico. O ectopía también, bueno, en fin, ectopía, sí, vale. El teratoma, son tumores, estos sí son quísticos, ¿no? Y están formados por tejidos maduros o inmaduros derivados de las 3 hojas del disco germinativo. Estos teratomas generalmente se encuentran a nivel de las gónadas, en el ovario, en las mujeres, y en los testículos, en los varones. Entonces pueden ser tejidos maduros. Si son tejidos maduros es un teratoma benigno. Pero si no son maduros o inmaduros, ¿sí? Ya bueno, hay que parar las orejas, ¿no? Ya se trata de un tumor maligno, una neoplasia maligna. Y los tumores mixtos, ¿ya? Que pueden ser también tumores sólidos o quísticos también, pero generalmente son sólidos. Pero se llaman así mixtos porque tienen los dos componentes, el de origen epitelial y el de origen mesenquimatoso. ¿Entienden? Esos dos, ¿sí? Y estos son muy frecuentes, estos tumores mixtos, sobre todo en las glándulas salivales mayores, ¿sí? Bueno. Entonces estamos viendo acá un quiste en el piso de la boca de este niño.
Se hizo el estudio histológico. Entonces se ve que una pared que está internamente revestida por epitelio cutáneo, queratinizante, si ustedes quieren. Miren que hay células córneas descamadas. Podemos encontrar glándulas sebáceas, hasta folículos pilosos, miren ustedes. Es el coristoma. No tiene por qué haber piel ahí abajo. No. Entonces, no puede ser, por lo tanto, llamamos un coristoma. Los tumores quísticos son tumores como unas pelotitas, ¿no? Ahí tenemos, principalmente se presentan en ovario. Y el contenido puede ser líquido o puede ser un material denso, ¿no? Entonces puede ser líquido seroso o un material mucinoso, ¿ya? Pero eso es la característica de los tumores quísticos, ¿sí? Acá tenemos el teratoma quístico que les decía. Aquí vemos bastante sebo, ¿ya? Y aquí vemos una mezcla de célula, de pelos con sebo. En estos teratomas dicen que hay, o decíamos que hay tejidos derivados de las 3 hojas germinativas. Entonces podemos encontrar cualquier tipo de tejido. Cuando solamente encontramos tejidos derivados de la piel, ¿no? Entonces se llama quiste dermoide, así simple, que es un teratoma monodérmico, de una sola hoja derivada, ¿no? Monodérmico. Pero generalmente tienen componentes derivados de las 3 hojas, ¿sí? Vamos a ver, acá vemos lo mismo, ¿no es cierto? 2 quistes, aquí están abiertos, ¿no? Ahí vemos una maraña de piel, inclusive este está tabicado. Si abrimos completamente, podemos encontrar, inclusive piezas dentarias ahí adentro, seguro que sí, encontramos. Ahí estamos viendo un teratoma quístico. Miren la cantidad de tejidos que estamos viendo acá. Acá tenemos tejido cartilaginoso, ¿no? Cartílago. Aquí tenemos tejido adiposo. Acá tenemos glándulas. Acá tenemos folículos tiroideos. Acá tenemos glándulas sebáceas. Acá tenemos tejido nervioso. Bueno, esa es la característica, ¿no? Y aquí estamos viendo este nodulito subpleural que les hablaba. Es el amartoma pulmonar. Ahí vemos el tejido cartilaginoso. Y aquí estructuras propias del pulmón. Amartoma pulmonar. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué indica cuando dice quiste o nódulo? ¿Qué Ya. diferencia hay en Bueno, ese término? el nódulo es una estructura redonda. ¿Ya? Ahora, cuando tiene cavidad una pared y una cavidad, es quiste. Okay. Pero si no tiene cavidad, es sólido, ¿no? Sólido o quístico. Eso hay que comprobar cortando, ¿no? O bien tocando, pero ese es importante, ¿no? De tener, para poder describir, digamos, ¿no? Miren este aumento de volumen acá en esta zona de la cabeza, en la zona subauricular. Un tumor aquí. Ya, era un tumor de glándula salival, como les decía, ¿no es cierto? Este es el famoso tumor mixto, ¿no? Donde vemos acá cartílago, estructuras epiteliales, nuestras glándulas, conductos, ¿no? Acá un tejido mucinoso. Aquí vemos a mayor aumento, miren, este tejido mixoide, ¿sí? Parecido al tejido conectivo laxo, ¿no? Y estos conductitos o glándulas que podemos apreciar acá. Entonces tienen componentes de origen epitelial y de origen mesenquimatoso. Por eso se llama tumor mixto. Bueno, entonces, y entre las características, ¿no es cierto?, de un tumor maligno, ¿sí?, que es frecuente en nuestro medio, ¿no?, el cuello uterino, el carcinoma de cuello uterino. Ahí estamos viendo la diferencia de lo que es un epitelio o una mucosa normal, ¿sí?, y esta mucosa alterada, ¿no?, muy irregular, inclusive con ulceraciones, ¿no? Este es un carcinoma de cuello uterino. Aquí estamos viendo la histología, ¿no? Estas zonas ulceradas, muy inflamadas. Aquí está el epitelio todavía algo conservado, con un poquito de hiperplasia. Miren estos alargamientos de las crestas, ¿sí?
no es queratinizante, pero sí, fíjense, acá vemos la invasión, la infiltración de estos islotes de tumor, con estos centros donde se ven estas estructuras concéntricas, bien rosaditas, ¿no? Que parece queratina, sí, queratina. Bueno, entonces, también este tipo de carcinoma se denomina carcinoma espinocelular o escamocelular o epidermoide, así se llama, porque se parece a la piel, ¿no? Y además es queratinizante. Entonces, han visto esos islotes, ¿verdad? Acá vamos a ver a mayor detalle, miren, estos islotes, este es epitelio escamoso totalmente alterado, miren. Y ahí están estas estructuras concéntricas, que se llaman las perlas córneas, o globos córneos también se llaman. Inflamación se ve por acá, y acá está invadiendo el estroma, miren. Este es el carcinoma, ese carcinoma que vimos al principio, en el cuello uterino. Carcinoma epidermoide. Bien. Vamos a hablar un poquito de la biología del crecimiento tumoral. Neoplasias benignas y malignas. Algunas características y consideraciones que vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? En general, los tumores malignos muestran características especiales que ayudan a distinguirlos desde el punto de vista morfológico de los tumores benignos. O sea, ¿qué hay diferencia entre ellos, no es cierto? La historia natural de estos tumores, ¿no? Tiene sus fases, ¿sí? Una fase de diferenciación, ¿ya? Entonces, si un cáncer se ha originado de un epitelio, digamos, como les decía, de un epitelio estratificado plano, también se llama escamoso, ¿no es cierto? Estos empiezan como una displasia, ¿ya? Que es una alteración de la célula epitelial, pero siempre se mantiene dentro del epitelio, no atraviesa la membrana basal, por favor, ¿sí? Está dentro del epitelio. Entonces empezamos con una proliferación de esas celulitas y llamamos una displasia de bajo grado. A medida que van mutando y va creciendo, se hace una displasia de alto grado, ¿no? Así estamos viendo la diferenciación. Y luego se va a hacer un carcinoma in situ, o sea, en su sitio, pero se llama así porque no ha rebasado el límite de la membrana basal, ya, hasta ahí. Y si logra rebasar, ¿sí? Si logra atravesar, si logra disolver la membrana basal y esas células tumorales pasan al estroma, al tejido subepitelial, entonces ya se transforma en un carcinoma invasor, ¿no? Entonces deja de ser in situ, sino invasor. Bueno, entonces hay que también tener en cuenta la diferenciación y anaplasia, ¿sí? Entonces, estos son cambios malignos que suceden en una célula transformada, ¿no? La célula que se ha transformado, ¿no? Estas células y su clon de células, ¿sí? Presentan pleomorfismo nuclear y celular. ¿Qué significa pleomorfismo? De diferentes formas y tamaños, ¿ya? Tanto los núcleos como las células en sí, ¿sí? Los núcleos son hipercromáticos, ¿sí? Porque hay mucha actividad, ¿sí? Hay mucha actividad, hay mitosis, mucha división celular, están proliferando activamente, por eso hay ese hipercromatismo. Hay una alteración del núcleo y citoplasma, ¿no es cierto? Y podemos encontrar hasta mitosis tripolares o tetrapolares inclusive, ¿no? A estas se llaman mitosis atípicas. O bien podemos encontrar células gigantes tumorales, ¿sí? Células gigantes, células multinucleadas tumorales. El ritmo de crecimiento de las células transformadas generalmente es mayor, ¿sí? Y también tienen esa característica de invadir, ¿sí? Romper la membrana basal e invadir al tejido vecino. Y también esta característica de los cánceres, ¿no es cierto? Metastizar a distancia. Vamos a tratar de ver estos detalles, ¿sí? Bien, la diferenciación se refiere al grado en el que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células originales, ¿no es cierto? A las células formales originales. Bueno, la anaplasia se refiere a la pérdida o ausencia
o escasos signos de diferenciación. O sea que cuando es anaplasia o indiferenciado, también se llama así, entonces pierden el parecido, ¿ya? Estas no se parecen en nada. Entonces, tienen un crecimiento desordenado y bueno, pues son muy agresivas, ¿no es cierto? Entonces, esta anaplasia está en relación con el pleomorfismo que les decía, ¿no? Variación en el tamaño y forma de las células, ¿sí? La morfología nuclear anormal, núcleos hipercromáticos, decía, con atipias, ¿no? Con atipias también anormales. Bueno, entonces, acá vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Este es un adenocarcinoma, ¿sí? Este es un de colon, digamos que sea. Bien diferenciado porque se parece mucho a la estructura original. Entonces aquí más del 95% de las glándulas se pueden reconocer, están bien formadas, ¿sí? Luego tenemos el medianamente diferenciado. Ya, entonces aquí el 50 y el 95% de las glándulas, ¿sí?, pueden estar ya alteradas, ¿no? Ahí se ve la alteración, ¿ya? Inclusive algunas se mezclan o se fusionan. Luego tenemos el poco diferenciado. Entonces quedará algunas glandulitas por ahí, las otras pues no se parecen en nada, ¿no? Entonces menos del 50% del tumor tiene el aspecto original, ¿ya? En cambio el indiferenciado o anaplásico pierde totalmente su parecido con la original. Ahí estamos bien. Ahí está el pleomorfismo nuclear, núcleos de diferentes tamaños, formas. Aquí hay una mitosis atípica, acá también. Bueno, y hay otras características también que hay que considerar en este proceso de transformación. Por ejemplo, la metaplasia, ¿no?, se define como la sustitución de un tipo de célula, la célula tiene que ser madura, obviamente, por otro tipo de célula también madura, ¿ya? Esto en respuesta a una lesión, ¿sí? Puede ser también en respuesta a en la reparación o la regeneración de los tejidos. La displasia se refiere a anormalidades en la orientación arquitectural de las células, ¿sí?, debido a alteraciones en el proceso de maduración. Ahí veamos, ¿no?, la displasia de bajo grado en los estratos profundos, ¿sí?, y de alto grado cuando ya afectan a los estratos digamos, suprayacentes, ¿no es cierto?, digamos al 30%, ¿no?, ahora 2/3 partes de todo el espesor de ese epitelio. Carcinoma in situ es donde ya se ha instalado el cáncer, pero no ha sido, no rebasa la membrana basal. En cambio, el carcinoma invasivo es cuando sí rompe y ya infiltra el estroma, ¿no?, el tejido conectivo subepitelial, o la lámina propia, si podemos llamar así. Bueno, entonces acá vamos a resumir un poquito principales diferencias citomorfológicas entre la célula normal y la célula cancerosa. Bueno, ya aquí hay polaridad basal. Miren todos los núcleos, al menos si son células cilíndricas, ¿sí?, los núcleos están muy cerca a la base, ¿no es cierto? En cambio, en las cancerosas hay pérdida de la polaridad. Inclusive hay células multinucleadas, como les decía. El pleomorfismo está establecido. ¿Ya? La relación núcleo-citoplasma normalmente es 1:4 o 1:3 o 1:4, que quiere decir que el citoplasma es 3 a 4 veces más grande que el núcleo. Esa es la relación normal, pero aquí se altera. Inclusive puede haber una relación 1:1, que el citoplasma es prácticamente del mismo tamaño que el núcleo, o el volumen. Anisonucleosis, micronúcleos irregulares, hipercromatismo, que se tiñe mucho más intensamente con los colorantes básicos como la eosina, ¿sí? Nucleolos prominentes, ¿sí? Ahí los nucleolos son muy visibles, ahí están. Inclusive puede haber células gigantes, ¿ya?
También puede haber aumento de la secreción, si fuesen células secretoras, ¿sí? Hay aumento de la mucina, dice acá, ¿no? Y esta aneuploidía, lo que decíamos, ¿no? Que puede haber mitosis tripolares, tetrapolares o multipolares, si ustedes quieran. Normalmente son bipolares, ¿no es cierto?, las mitosis, pero acá son tripolares. ¿Ya? Bueno, eso entonces hay que tomar en cuenta. Acá estamos viendo una comparación, ¿no es cierto? Este es un útero, este tumor de células musculares lisas que se llama el leiomioma. Aquí es benigno, ¿no es cierto? Es bien encapsuladito, no hay mayor problema, ¿sí? De células musculares lisas, obviamente, ¿no? Pequeño, bien delimitado, crecimiento lento, no infiltra, ¿sí? No metastiza y el tejido es idéntico al normal. El tejido es idéntico al normal. Eso es así. Pero ¿qué pasa en el tumor maligno? ¿Ya? Cambia ya su nomenclatura, se llama leiomiosarcoma. Es grande, mal delimitado, tiene crecimiento rápido y esta invasión, miren cómo invade, ¿ya? Estas proyecciones, ¿no? Que son como las patitas de un cangrejo, por eso se llama cáncer, ¿no? Cáncer significa cangrejo. Cáncer. Hay áreas de necrosis central, ¿por qué? Porque a veces el crecimiento es tan rápido que no va parejo a la formación, a la angiogénesis, ¿no? A la formación de vasos. Entonces llegan estas partes centrales a necrosarse, ¿no? Es la necrosis tumoral que se llama. Bueno, y aquí vemos la histología, ¿no? Que ya pues se altera. Hay el pleomorfismo y todas las características que les decía. Acá, por ejemplo, estamos viendo un útero abierto donde vemos estos tumorcitos, ¿no es cierto? Que son leiomiomas. Es una leiomiomatosis uterina, tumores benignos, ¿no? Tumores benignos de músculo liso. Ahí vemos la histología. Totalmente normal, totalmente normal. Ya simplemente que hay mayor proliferación, nada más. Acá, por ejemplo, otro ejemplito, este nodulito de mama. Este es un material resecado o extraído de una mama, de una jovencita. Miren su capsulita. Y aquí vemos la histología. Este es el tejido, ¿no? Aquí las glándulas están comprimidas, pero siempre bien estos tractos fibrosos que la mantienen bien encapsuladita, bien encapsuladita al tumor, ¿no? Bien encapsulado. No hay atipias celulares ni nada por el estilo. Aquí tenemos un carcinoma in situ, miren, ahí está la membrana basal, este es el estroma, muy inflamado obviamente, pero la membrana basal está completita. Aquí la alteración, la despolarización es en todo el espesor del epitelio. Y si vemos a mayor aumento, ya podemos ver el pleomorfismo, ¿no? Aquí hay figuras de mitosis anormales, miren acá, tripolares por ejemplo acá. Hay muy poca maduración acá. Bueno, este es el carcinoma in situ. Se mantiene dentro de los límites del epitelio. Y esta es la invasión, ¿no es cierto? La invasión local, como habíamos visto en el útero, pero acá se puede ver, ¿no? Este es un nódulo de mama, un carcinoma ductal de mama. Aquí se puede ver macroscópicamente, ¿sí? Esta zona blanca es del tumor, ¿ya? Y ese detalle de estar invadiendo así como radios. Y esto mismo se ve, se ve acá como invade, ¿no es cierto? La invasión local, como las patitas del cangrejo que les decía. Característica del tumor maligno. Acá tenemos un tumor benigno, ¿no es cierto? Un tumor benigno, de tejido adiposo, un lipoma. Ya. Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí está la mucosa, esta es la pared gástrica, ¿no es cierto? Gástrica. Acá tenemos un lipoma submucoso en pared gástrica, ¿sí? Acá vemos bien, vamos a ver la contraparte maligna, ¿no? Esta parte que está ulcerada, necrosada, pero fíjense cómo ha invadido a la submucosa, ¿no? Esta es la mucosa, hasta por acá. Ya, aquí hay glándulas, miren, que han invadido. Se nota, ¿no? Hay luces glandulares. ¿Ven ustedes ahí? Claro que sí. Claro que sí. La invasión local, ¿no es cierto?
de un adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Ya, aquí estamos viendo un sarcoma, un tumor de origen mesenquimal. Las células ya no son tan redonditas, sino tienden a ser fusiformes, ¿sí? Alargaditas. Entonces acá se ve el pleomorfismo bastante bien, miren, hipercromatismo, etcétera, etcétera. Poco diferenciado porque algunas celulitas todavía conservan su forma original, ya, así, digamos, alargada, ¿no? Sarcoma, un sarcoma, ¿no? No se puede decir el origen, pero porque es muy poco diferenciado. Para esto ya es necesario utilizar técnicas especiales, ¿no? Como la inmunohistoquímica o inmunomarcación, para determinar el origen del tejido, ¿no? del estigma, si es mesenquimal o si es epitelial, para el tratamiento, ¿no? Un carcinoma anaplásico, miren, miren esto, qué horrible. Nucleolos visibles, ahí están los nucleolos, células muy grandes, ¿no? Esto no se sabe qué es, ¿no? Pero es un carcinoma probablemente. No sé, como es anaplásico no podemos decir, es un cáncer anaplásico de acuerdo, pero todavía no estamos autorizados a dar un diagnóstico así exacto, ¿no? Concluyente, ¿no? Aquí tenemos, esta es una citología, ¿no? Donde se ha hecho un raspado de un tumor maligno, ¿sí? Y se han extendido en un portorritos y se ha teñido, ¿ya? Y se ve acá, ¿no? La característica de los núcleos, sobre todo, ¿ya? Aquí una figura de mitosis totalmente alterada, ¿no? Tetrapolar, si ustedes quieren, hipercromatismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Características de las neoplasias. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Habíamos visto la invasión local. Vamos a ver un poquito la metástasis, ¿no? ¿Qué es la metástasis? Es la diseminación de células tumorales separadas, ¿sí? del tumor original, ¿sí? O de su localización primaria. Y estas viajan a un sitio lejano para implantarse, ¿no es cierto? La metástasis solo la producen las neoplasias malignas. Esto vuelvo a reiterarles, ya no sé cuántas veces les dije eso. ¿Y cuáles son las vías de propagación? Por vía linfática generalmente lo hacen los carcinomas, por vía hemática los sarcomas, pero esto no es un absoluto, ¿no? Hay carcinomas que se propagan por vía hemática y sarcomas que se propagan por vía linfática. Entonces eso no es absoluto, es en la mayoría, ¿no? De los casos, ¿sí? Y otro caso también son siembras en cavidades, por ejemplo un cáncer de ovario, ¿sí? Que de esos, sobre todo cuando se hacen maniobras quirúrgicas, ¿sí? Pueden no reventarse, ¿no? Pero pueden hacer un corte accidental. Entonces las células tumorales se siembran en la cavidad peritoneal, ¿no? O un carcinoma gástrico, por ejemplo, o un carcinoma de cualquier órgano, ¿no? Abdominal. Bueno, aquí estamos viendo, miren cómo van viajando, ¿sí? Entonces, esto se comprobó que son células ductales, ¿no? Es un carcinoma de mama. Aquí el linfático sí está bastante dilatado. Bueno, y acá vemos, ¿no? De la instalación del tumor en este ganglio, ¿no? Es un ganglio metastásico. Y aquí hay el concepto del ganglio centinela que llaman. El ganglio centinela es el primer ganglio, digamos, con características alteradas, ¿sí? De un grupo regional de ganglios. Por ejemplo, en un cáncer de mama, ¿cuál es su drenaje regular, digamos, o regional? Es la axila. Entonces ahí se puede encontrar un gangliecito, el primero, el más cercano. Entonces, ese es importante estudiarlo, ¿no? Para ver si ha llegado ahí el tumor, ¿no? Ese es el ganglio centinela. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Cómo están llegando las células tumorales.
Aquí estaríamos viendo nódulos metastásicos en hígado, en hígado. Múltiples nódulos que han llegado al hígado. Acá vemos ganglios linfáticos, ¿sí? Con un adenocarcinoma, miren, acá también instalado, que ha llegado acá y se instaló. Ahí están las estructuras glandulares o glanduloides, si quieren. Vasos muy dilatados y congestivos. Ahí está la cápsula. Entonces debería ser el seno marginal del ganglio linfático. Aquí vemos pulmón, y esta es una arteria, ¿no? una arterita del pulmón. Y aquí tenemos un émbolo tumoral, o sea, este es un adenocarcinoma, ¿sí? Un carcinoma que está viajando por vía arterial, ¿no? O sea, eso de que los carcinomas van por vía linfática y los sarcomas por vía sanguínea, eso no es siempre del todo cierto, ¿no? Y esto demuestra, ¿sí? ¿no? Ahí están las glándulas de las luces, ¿sí? Este es un adenocarcinoma de mama, ¿sí? Metastásico a pulmón. Es un émbolo tumoral en realidad. Y acá tenemos un epiplón, ¿no es cierto? Un epiplón. Y estos nódulos, miren estos nodulitos acá más grandes, ¿sí? Entonces, esto ha sido por una siembra, ¿no? Una siembra de un carcinoma ovárico, que las células tumorales han traspasado, en este caso, la cápsula del tumor o la pared del ovario, y han sembrado, ¿no? En el peritoneo, en el epiplón. Siembra peritoneal, siembra en cavidades. Lo mismo puede pasar en cavidad pericárdica, pleural, otras cavidades, ¿no? Como las articulaciones en algunos tumores sinoviales, ¿no? Bueno, algunos datos epidemiológicos, ¿no? Existen factores geográficos y ambientales, ¿no? Estos son muy diversos, Por ejemplo, en nuestro medio hay alta incidencia de carcinoma cervicuterino y también el de vías biliares. Y bueno, obviamente se han descrito muchos cánceres ocupacionales. Ya hay gente que trabaja con arsénico o compuestos de arsénico. Estos son propensos o proclives a contraer un carcinoma de pulmón, carcinoma de piel. Así es. Los asbestos, ¿no? O el amianto, ¿no? Gente que trabaja en eso, en pinturas, que manejan asbestos, ¿no? También están relacionados con el cáncer de pulmón. Aparte de pulmón, el esófago, ¿sí? El estómago y colon, ¿no? El asbesto. Otro producto, el benceno, ¿no? Con la leucemia mieloide aguda. El berilio y productos del berilio, ¿sí? Con cáncer de pulmón también. El cadmio y productos derivados, ¿sí? Tienen una relación directa con el carcinoma de próstata. Bueno. La edad, por lo general se presentan a partir de los 55 años, pero también pueden presentarse en niños, ¿no? Esos tumores en niños generalmente son de tumores embrionarios. Bueno, acá también pueden existir los tumores linfoproliferativos, ¿no? Linfomas, leucemias, el retinoblastoma en ojo, les decía, o bien el nefroblastoma o tumor de Wilms en final. La herencia, sí, se ha documentado esto, ¿no? Algunas familias donde algunos parientes o antepasados han sufrido de cáncer, ¿sí? Bueno, los descendientes tienen o corren el riesgo de contraer un cáncer, ¿sí? Eso es cierto. Eso. Y bueno, chicos, vamos a parar acá. Ya la segunda parte entonces para la próxima semana.